Partí con mucha alegría. Cantamos todos los días. La Negra Esther era un chiche en Europa. Todos la esperaban. Por una vez, pero eso es nuestra labor de artista, dimos en el clavo. Esas utopías, yo no sé cuánto tiempo pueden sostenerse. Para mí nunca fue un conflicto que Andrés fuera homosexual. ¿Cuánto es 50? 5 veces los dedos de mis 2 manos. Ciertos sentimientos, para mi gusto, los vivió muy solo. Todos los chilenos no se sintieron identificados con esa obra que no hablaba de la coyuntura política y que hablaba con mucho amor de Chile y de su poeta y de su música y de su prostíbulo en San Antonio y de la nobleza de ese personaje. Los análisis políticos no nos servían eso. Sí nos podía servir una gran pasión. Una historia de amor, una tremenda historia de amor. Y esa fue la historia de Roberto Parra y la Negra Esther. No, era un líder alegre. ¿Me comprende? Entonces, y el teatro que hacía era un teatro alegre, festivo. Entonces, todo el mundo iba feliz al acto mismo del trabajo, ¿no? Y por eso se trabajaba tanto, se trabajaban 18 horas diarias, pero... Andrés era un hombre, fue un hombre muy silencioso también, que le gustaba aislarse, quedarse callado, escuchar. Súper misterioso, clandestino, como que siempre tenías la sensación de que había algo oculto que nunca ibas a conocer, que nunca te iba a mostrar, un espacio al que nunca ibas a llegar, y a la vez otro que se abría fastuosa y deliciosamente y donde él se desplegaba para ti. Sueño con tener una carpa de circo, con que la cooperativa, con que este grupo con el cual trabajo tengamos una carpa de circo al interior de la cual hagamos teatro ya en diferentes lugares de Chile, trasladándonos. Pero, Andrés, ¿y por qué no un teatro donde tú se sepa, siempre está aquí Andrés Pérez con su grupo? Porque no quiero que se sepa eso, más bien quiero que se sepa, ahí viene la carpa. Ahí viene la carpa. Claro. Un hombre que vivió al límite de sus posibilidades, que cambió la mirada y la manera de hacer teatro en nuestro país. El más conocido entre sus pares, el más popular, el más querido. Lleno de contrastes, como lo describían sus amigos, así era Andrés Pérez, trabajador, silencioso, soñador, pero más que nada creador. Imaginaba escenarios, armaba y desarmaba escenografías, reescribía textos. Se convirtió en un maestro para los actores, llenando los montajes de colores.
Ese talento fue el que plasmó en La Negra Ester. La compañía Gran Circo Teatro estrenó en una carpa en la comuna de Puente Alto La Negra Ester el 9 de diciembre de 1988. Esta obra, basada en las décimas donde Roberto Parra cuenta su amor por una prostituta en el puerto de San Antonio, remeció el ambiente teatral chileno y llegó a ser vista por más de 3 millones de personas a lo largo de sus funciones. Andrés venía llegando de Francia cuando fue sorprendido con una propuesta que le hizo el actor Willy Sembler. Andrés se encontró que era justo la obra que él quería hacer, una historia de amor. Tuvo un ojo excelente, y Willy también, por supuesto, para decir esto es lo que necesita Chile en este momento, una historia de amor. Una historia de un amor truncado. Y además una historia que empezaba, que sucedía en los años 40. Andrés, fascinado con el proyecto, se dedica en cuerpo y alma a la obra de Roberto Parra y se reunió muchas veces con el autor para reescribir el texto. ¿Dónde se metió Roberto? Se fue para la capital. Borracho como espiral, se fue alejando del puerto. La compañía soñaba con estrenar La Negra Ester en el Cerro Santa Lucía, pero esta petición no se concretó hasta 3 semanas después del éxito de las primeras funciones. Es por eso que el debut fue en una plaza de Puente Alto con una tímida concurrencia para la primera noche. Nadie imaginó el revuelo que esta obra generaría en su momento. Yo fui el marido de La Negra Ester cuando trabajaba en San Antonio, en el Luce del puerto. Me pasaron las décimas de Negra Ester, la leí y me enamoré. Realmente la poesía de don Roberto Parra es algo trasunta verdad, así, y encierra mucha sabiduría además, chilena. Estaba como un director de orquesta con todos los instrumentos sonando a su voluntad. Y nosotros éramos unos instrumentos afinados y entrenados que le creíamos todo. Y por eso salió, yo creo, ese espectáculo tan potente. Pérez fue capaz de recrear el ambiente del puerto de San Antonio y sus prostíbulos de manera magistral, desplegando sus conocimientos del teatro europeo. Para eso contó con un gran elenco, conformado por actores que posteriormente destacarían por su trabajo en televisión. Rosa Ramírez, Boris Cuercha, que nacía del tío Roberto, Jimena Rivas, María Izquierdo, Willy Sembler y Aldo Parodi. No te dije. Tenía ganas de hacer una historia de amor que tuviera relación con la historia de Chile. Y yo creo que por una vez, pero eso es nuestra labor de artista, dimos en el clavo. Siempre nosotros estamos tratando de dar en el clavo. Es difícil. Respondiendo, porque somos un servicio social, respondiendo a la necesidad de la población, de la sociedad que tiene deseos de ver. Como que de alguna manera en la función en La Negra Ester iba gente de todos los ámbitos políticos y sociales. Y era algo que era un poquito impensado hasta la lucha antes de volver a la democracia. La facción estaba muy dividida. Y todos gozaban de la misma forma, todos se reían y se desinhibían. Con esta obra, Andrés Pérez impuso una nueva forma de hacer teatro. El montaje era una fiesta. Coreografías novedosas y vestuario llamativo acompañaban a los actores que usaban un maquillaje que rememoraba las máscaras orientales. La música era otro elemento novedoso. Álvaro Enríquez, Cuti Aste y Jorge Lobos conformaban la Regia Orquesta. Esta acompañaba al elenco tocando en vivo cuecas, boleros y jazz huachaca. De alguna forma, con su música y sus actuaciones, esta obra retrataba el alma nacional gracias a este grupo de personajes perdedores, románticos e ilusionados. Pero yo diría que el éxito realmente lo hizo la necesidad del público de ver teatro, de ver algo que les llenara un vacío. Andrés jamás se imaginó que tendría este éxito cuando en su adolescencia caminaba por las calles de Tocopilla. Andrés Pérez Araya nació en Punta Arenas en 1951. Su padre trabajaba en un astillero de la Armada y su madre era dueña de casa. Su infancia fue feliz, pero solitaria. Era un niño muy enfermizo.
Nació con problemas a la vesícula y debido a eso debió permanecer mucho tiempo en una cama instalada en la cocina familiar. Así, gracias a su padre, aprendió a leer y a escribir a muy corta edad, adquiriendo un gran gusto por la lectura y la escritura. A los 13 años se trasladan a vivir a Tocopilla, donde Andrés mejoró su salud y tras terminar su educación primaria, decidió entrar al seminario en 1965. Supimos que en algún momento pensaste ser seminarista. Fui seminarista, claro, en La Serena y en Santiago. Y luego cambié los hábitos, pero yo diría que seguí siendo sacerdote. Sí. Claro, más bien me dediqué al teatro. Si el teatro fue más fuerte, ¿tuviste dolor al abandonar el seminario? Yo pienso que cuando uno está en la acción de una decisión no hay dolor, más bien es cuando uno recuerda la decisión que tomó es que viene el dolor. Yo diría que ahora, cuando paso por La Serena y veo el seminario que ya no es seminario, o aquí en Santiago también, es ahí donde viene el dolor, pero en instante de haber tomado la decisión yo estaba contento, puesto tenía un futuro por delante. Por problemas de disciplina decide abandonar el seminario y a la edad de 16 años regresa con su familia a Tocopilla en 1967. Esa fue la época en que se enamoró del teatro y forma la agrupación teatral del Liceo de Tocopilla. Comienza junto a otros alumnos a ensayar obras que luego representarían en el Teatro Nacional de la ciudad. Fue en una de esas ocasiones, cuando no tenían dinero para imprimir volantes anunciando sus obras, que Andrés comienza a experimentar por primera vez el teatro callejero. Se le ocurrió que lo mejor era representar pequeños trozos en las plazas de la ciudad para que la gente se enterara de las funciones y además aprovechaban de ensayar. Solidaridad es una palabra que Andrés Pérez conoció bien, porque la practicaba en su vida diaria. En su trabajo en el teatro la aplicó siempre. Él lo llamaba el cooperativismo. Todos hacían de todo y todos participaban en todo. Andrés era una persona que relacionaba mucho su vida personal con el entorno político y social. Y tenía el don él de relacionarse con la gente. A todos le daba su espacio, a todos le daba su lugar, a todos le daba su tiempo. También tenía sus partes negras, caóticas, ¿no? Y ahí era mejor no estar cerca de él. Siempre fue comunitario, siempre armó casas donde vivían 4, 5, 10 personas, siempre la comunidad para él fue tan importante. En Tocopilla escribió su primera obra, Si yo digo lo que ustedes no dicen, ¿qué pasa?, donde abordaba el tema de la iniciación sexual. Esta obtuvo el primer premio en un festival nacional de teatro escolar. Así como fue capaz de hacer cosas rupturistas ya en su adolescencia en Tocopilla, así también en 1996 estrena una polémica adaptación de La Pérgola de las Flores en la estación Mapocho, una versión donde incluía payasos, travestis y patinadores con una compañía formada por él. No fue bien recibida por la crítica, pero sí por el público. Siento que La Pérgola de las Flores llega en el momento adecuado, en el cual la discusión tiene que ver con la temática más profunda que es para mí La Pérgola de las Flores, con la temática de la memoria, con la defensa de un lugar de trabajo y cómo aun cuando la ciudad necesariamente tiene que ensancharse, tiene que tomar nuevos rumbos para acoger nuevas perspectivas de vida ciudadana, sin embargo que eso no mate aquello lo otro que es la conservación de trabajos personales. La vida para Andrés no fue fácil. En 1971 entró a estudiar actuación y danza en la Universidad de Chile, pero en 1973, debido al nacimiento de su hijo Andrés, debió dejar sus estudios para trabajar. Posteriormente, vuelve a estudiar en 1975. Andrés participó activamente de la efervescencia social de esos años, preocupado del retorno a la democracia. Era fiel a sus orígenes. Por lo tanto, él no podía tomar partido por algo que era su origen. Y era su lucha, y siempre fue su lucha. Trabajó en diferentes lugares para costearse la vida. Fue guionista y miembro del cuerpo de baile de la compañía de revistas del Bim Bam Boom. También participó en el grupo de bailarines del programa Sábados Gigantes.
Trabaja mucho usando su imaginación y creando ideas nuevas, muchas veces sin pensar cómo iba a financiar sus sueños. ¿Cuántos caballos contaste con tus tiras de cuero? Ya no cuento con los nudos. 50 caballos hay en tu encomienda. ¿Y cuánto es 50? 5 veces los dedos de mis 2 manos. Él vivía un poco al borde, al filo, digamos, del caos absoluto, lo que era parte de su personalidad. Era un trabajador, no era un tipo que viviera en una burbuja, te fijas, creativa, sino que además tenía que vivir. Entonces, estudiar, ensayar, escribir y trabajar para poder vivir. Alfredo Castro lo conoció en la escuela de teatro, en una época en que Andrés estaba pasando un mal momento económico y mucha soledad. Yo lo veía llegar tarde a clase, empezar a trabajar mal en clase porque dormía mal, porque comía mal. Era una persona que anduviera contándole a todo el mundo, oye, no tengo dónde vivir, no tengo dónde dormir, no tengo qué comer, en fin. Fue así como Andrés Pérez terminó viviendo en la casa de la abuela de Alfredo, donde encontró abrigo, comida y seguridad. Andrés se casó en 1972 con la única polola que había tenido en Tocopilla, la cual integraba a su inseparable grupo de amigos, Rosa Ramírez. ¿Qué hizo que tú te fijaras en él? Durante el liceo nosotros éramos compañeros, estábamos en el mismo nivel. Él llegó, yo tenía 14 años, él tenía 17. Estábamos como en cuarto de humanidades, que le llamaban en aquella época. Segundo medio de hoy. Sí. Y nos conocimos y mi curso era de puras damas y el de él era de puros hombres, entonces nuestras convivencias las hacíamos juntos y teníamos un grupo de amigos súper bellos y nos juntábamos a conversar, nos juntábamos a estudiar y nos juntábamos y hacíamos una vaca y nos íbamos al cine. Éramos súper compinches y en eso empezamos a pololear, pero era un pololeo, yo creo que la única diferencia antes y después de que él me dijo pololeemos, le dije, bueno, es que en vez de irme a dejar toda la patota a la micro, me iba a dejar él solo. Con el tiempo me di cuenta que él era muy importante en mi vida. Y además él era un libro abierto, o sea, los temas, yo te diría que nos podíamos quedar 8 horas, 10 horas conversando todos. De repente a las 3 de la mañana él me llamaba y decía, es que te quería contarte alguna cosa. Y yo, sí, pero es que son las 3 de la mañana. Yo soy re buena para dormir, ahora duermo muy poco. Y no me daba cuenta y después eran las 6:30 y me decía, ya sabes que duerme nomás porque tenéis sueños. Pero habíamos hablado 3 horas y media. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos ustedes? ¿2 años? ¿De estar juntos como pareja? Como pareja fue muy intermitente. Como matrimonio duramos 1 semana. Yo siempre le dije al Andrés, lo único corto que hiciste en tu vida, porque él es de grandes obras, fue tu matrimonio conmigo. Un breve matrimonio, un hijo y un amor difícil de superar para Rosa. ¿Y siguieron juntos trabajando de ahí para adelante hasta el día que Andrés igual hubo un tiempo que yo necesité no estar cerca. A mí me costó harto tiempo desenamorarme de Andrés, harto. Mi amor por Andrés es un amor muy profundo, es una gran admiración, es el padre de mi hijo, yo siempre digo es lo que más agradezco de Andrés, y no es que mi hijo sea un modelo ni mucho menos, también tenemos diferencias en momentos dados, pero creo que es algo muy hermoso que yo tuve la ocasión de poder compartir con Andrés padre. Quizás por esas mismas razones es que nunca se separaron legalmente y trabajaron juntos en cada nueva incursión teatral de Andrés. Trabajó como asistente de Fernando González en el teatro itinerante a fines de los 70, donde aprendió los secretos de la dirección de teatro. Siguiendo su línea de búsqueda permanente, es que en 1980 funda el Teatro Urbano Contemporáneo. Con este grupo se dedica a la investigación y dirige junto a ellos varias obras como El Principito. Posteriormente funda la compañía Teatro Callejero, la que destaca por sacar las obras de las salas de teatro para llevarlas a los espacios públicos. Los callejeros habían sido la continuidad natural de un trabajo que Andrés Pérez había comenzado a desarrollar en la universidad, con las primeras compañías junto a sus amigos. Alguna vez dijo que la falta de dinero y el hambre de sus años universitarios le habían abierto la imaginación. Por eso él nunca necesitó de un teatro para contar sus historias, porque la calle era su escenario natural.
Allí él dirigió, iluminó las escenas y cortó boletos. Fue en esa misma época que comenzó a presentar su teatro callejero en el centro. En pleno Paseo Ahumada, daba rienda suelta a toda su creatividad. Las obras no podían durar más de 15 minutos. Ese era el tiempo que se demoraba en llegar la policía y desarmar el montaje. Me gustaría que me contaras cómo fueron esos años que durante la dictadura ustedes empezaron a salir a las calles. Fue una experiencia... Pasamos por todo, pasamos por la felicidad de ser capaces de hacer esto. ¿Y qué pasaba? ¿De repente los venían a evacuar, los sacaban, los perseguían? Sí, generalmente en el centro de Santiago nosotros fuimos aprendiendo cosas, fuimos aprendiendo que uno se instalaba en un lugar y tenía muy claro cuál era el espacio y qué es lo que hacíamos inmediatamente, y la historia no podía ser más allá de 20 minutos. El más menos el tiempo en que le iban a avisar a los pacos, que los pacos nos venían a corretear y que en ocasiones nos detuvieron. También nos dimos cuenta que nosotros no podía ser un texto muy verbal, sino lo más importante eran los símbolos, los signos, lo visual. Yo creo que gran parte de esa magia, de esas cosas que no queremos teorizar mucho, pero que sabemos que tienen que ver con el teatro, responde exactamente a haber tenido esa formación callejera. Yo creo que él quería acercar el teatro a la gente, que la gente se entretuviera, que la gente se divirtiera, que la gente por un minuto se olvidara de sus problemas y disfrutara de una historia de amor, o disfrutara del Popol Vuh, o viera a los Shakespeare, se embarcara en este viaje que duraba 3 horas y tuviera la oportunidad de cambiar. Un guerrillero, a él le gustaba mucho la cosa como de la trinchera del teatro. De miel que tu boquita sabe dar, por conservar tu amor, mi reina olvidaré. Mientras realizaba una función de teatro callejero en la Plaza de Armas de Santiago en 1983, la agregada cultural de Francia, Claire Dumel, se interesó en su trabajo y lo invitó a participar por 4 meses como observador de obras. Una vez en Francia, la invitación se transformó en beca y luego en un contrato como actor con la famosa compañía Théâtre du Soleil o Teatro del Sol, dirigida por Ariane Mouchkine. Allí realizó pequeños papeles en las piezas teatrales Enrique IV y Ricardo III. Uno de sus roles más destacados fue el de Gandhi en la obra La Indiada. Gracias a este papel apareció en las más prestigiosas revistas de teatro de Francia e Inglaterra. La estadía de Andrés en Francia se prolongó por 6 años. Mientras actuaba en diferentes montajes en Francia, Andrés volvía cada cierto tiempo a dirigir obras de teatro a Chile. Fue en 1988, cuando llegó a desarrollar un taller que duraba solo un mes, que se quedó mucho más tiempo del esperado. Allí se encontró con la mítica Negra Esther. Junto con este encuentro, forma la compañía Gran Circo Teatro, donde se propuso poner en práctica todo lo aprendido en Francia. ¿Y el movimiento callejero de Francia es muy parecido al de acá o es diferente? Es diferente. ¿En qué sentido? Bueno, porque ellos tienen una tradición que en nosotros se ha perdido. Entonces, indudablemente pueden enriquecer su presente con esa tradición. Está la comedia del arte, además, en Italia, ¿no es cierto? O en España, el Comediano, que son los mascarones también. Y es diferente porque además hay muchos más lugares, ya como usted decía, no hay que estar arrancando tanto de la policía. Es un poco más tranquilo hacer teatro callejero. Esta compañía desarrolló un trabajo de investigación escénica basado en la integración del gesto y la palabra. Andrés rompió esquemas incorporando recursos del Teatro del Sol, del teatro oriental, técnicas de la comedia del arte y elementos circenses. Como director, te estaba llevando siempre al límite de tus posibilidades. Y siempre ibas descubriendo algo nuevo, siempre. Esta compañía realizó 9 montajes bajo su dirección y múltiples giras nacionales e internacionales, siendo vista por miles de espectadores, algo inédito en la historia del teatro chileno. Andrés Pérez creía intuir el porqué del éxito de sus obras en el extranjero. Yo creo porque
es un trabajo esencialmente basado en las emociones, ¿ya? Que es el método que yo aprendí también en el Teatro Soleil, que a su vez viene de la Comida del Arte y a su vez viene del teatro hindú. Y las emociones, afortunadamente, porque ahí ya hay una cierta esperanza también para una humanidad mejor, yo diría, son las mismas para todos. Fue en el Teatro Esmeralda donde Andrés continuó con su método y su rito, que ya había iniciado antes en Los Callejeros, pero que luego se hizo mucho más potente en La Negra Ester. La comida de los actores, todos juntos, antes, durante y después del espectáculo. Con ellos, con el Gran Circoteatro, Andrés se sentía en familia. Era una persona que muy inquieto, con gran deseo de comunicar muchas cosas. Y yo creo que eso a nosotros nos era muy motivador, trabajar con él. Un maestro, yo creo que él siempre tuvo esa capacidad de saber llegar de la mejor manera a la gente y crear un nivel de confianza profundo. Y en este tipo de experiencia en la cual uno está permanentemente jugando con sus emociones, con su historia, es re importante crear ese lazo de confianza y de credibilidad. Y finalmente terminábamos todos comiendo juntos porque trabajábamos 18 horas diarias, entonces hacía una vaca y se paraba a comer y todo el mundo comía juntos y eso se fue haciendo una especie como de tradición. Dedicado y preocupado por sus actores, como pocos directores, pero muy exigente. Terco, Andrés. Terco, porfiado. Muy porfiado. En lo artístico y en lo personal, muy porfiado. Y muy seductor. Seductor como artista, ¿eh? No que te estuviera queriendo pinchar contigo, no. Seductor como artista porque él... Yo creo que él sentía el poder que tenía sobre nosotros, los actores. Nuestro trabajo está centrado fundamentalmente en lo que es la emoción. Yo les exijo a los actores, pues a mí mismo se me exigió así. El actor entra en el escenario y el público debe saber cuál es la emoción que él tiene. Para él, el teatro era un verdadero templo y todo lo que no fuera relativo a ese trabajo en su máxima expresión y concentración le molestaba. Que iba y venía, también capaz de abandonarte y de abandonarse, encuentro yo a veces, esencialmente un bicho, un animal de teatro. Era una persona que no le temía al riesgo. Trató de restaurar el viejo Teatro Esmeralda de la calle San Diego, pero no le fue muy bien económicamente, a pesar de ser uno de los creadores de las recordadas fiestas Spandex de los años 90. Está claro que Andrés no es alguien que vivió en la miseria, pero entre comillas, su imprudencia, su pasión, para mi gusto, como no tuvo límites, es alguien que nunca supo ahorrar. ¿Qué estamos hablando de ahorrar? Nunca supo ordenar. Fue como una especie de fantasma que lo persiguió siempre, por más que hicimos millones de cosas muy creativas y exitosas, como la fiesta de Spandex, por ejemplo, pero que también no solo respondían a una cosa económica, también respondían a una necesidad de pasarlo bien. Y también Andrés, con la fiesta de Spandex, reivindicó todo el mundo gay, transexual, que también era una pelea importante para él. Para él tampoco fue un riesgo dirigir Popol Vuh en 1992, una adaptación colectiva de la creación del mundo de los mayas. Y durante todo el tiempo que estuve en la compañía, si bien a ratos lo odiaba, me insegurizaba, siempre lo quería, lo admiraba, verlo dirigir era algo realmente difícil de olvidar. Andrés Pérez no renegaba de ninguna manifestación artística. Para él todas eran válidas, tanto las desarrolladas en el teatro callejero o en las tablas como las que se llevaban a cabo en el teatro municipal. En 1996 incursionó en el género de la ópera. Gracias a su sensibilidad, fue capaz de llevar a cabo con éxito la dirección escénica de El Señor Brusquino en el Teatro Municipal. Demostrando su profundo sentido social, participó en un proyecto que se llamó Ópera en la Población. Este pretendía acercar este género musical a los sectores de más escasos recursos de la capital. Fue así como esta ópera se exhibió en la población La Legua. Estoy feliz porque me recuerdo del teatro callejero. En 1997 dirige Tomás,
donde Pérez adaptó el libro escrito por Malucha Pinto sobre la historia de una madre y su hijo que sufre daño neurológico. Malucha sintió que Andrés era el más indicado para llevar al teatro su experiencia con Tomás. Y siento que Andrés, ese era su teatro. Era un teatro que indagaba en la luz, que indagaba en el sentido de la vida, en las ganas de vivir, en el ser capaz de transmutar. ¿Cómo que no saben? Saben, pero... Andrés Pérez había comenzado una carrera contra el tiempo. Desde El Desquite hasta Nemesio Pelao, obra con la que revisa su vida como padre, monta 13 proyectos. Con toda la intensidad y toda la prisa, Andrés vuelve a llenar teatros y calles. Su amor por el teatro era tan fuerte que muchas veces llegaba a superar hasta los acontecimientos más tristes de la vida. La noche antes del estreno de Madame de Sade de Yukio Mishima, les contó a los actores que su padre estaba muriéndose y que lo más probable es que no pudiera estar en el estreno de la obra. Y a las 4 de la tarde, que estábamos citados para llegar al teatro, llega Andrés Pérez. Y llega Andrés, que era poseído por el teatro. Él para los estrenos se ponía sus mejores tenías. Él no actuaba en esa época porque Ramón Llao hacía el personaje que él después llegó a... Y él llegaba y se ponía así. Y yo llego con mi gorra, con mi mochila. Andrés, ¿tu papá? Murió anoche. Y no vaya a ir. Y así como... Hay estreno. Ahí estaba. Y no fue al funeral de su padre. Con Nemesio Pelao, ¿Qué es lo que te ha pasado?, realizada con el Gran Circo Teatro, reflexiona sobre su rol como padre. Me interesó mucho hablar sobre los padres. Yo creo que la obra es un homenaje al padre. A mí me interesó, por algo también llamé a mi hijo para que trabajara conmigo. Había algo de paternidad. Y además es que el montaje luego me dio la razón, los ensayos. Fue mucho hablar sobre los padres, sobre los abuelos, sobre los hijos, sobre los primos. Eso me interesaba. La relación de ellos era súper intensa. El aprendizaje que Andrés fue a hacer a París era para trabajarlo con su papá acá. Quedaron hartas cosas pendientes. 1994. Andrés decide alejarse por un año del Gran Circo Teatro para viajar a Europa en busca de nuevas motivaciones personales y profesionales. Rosa Ramírez queda a cargo de la compañía, pero esta se disuelve ese mismo año. Sin la figura de Andrés, que convocaba y reunía a los actores, esta gran apuesta parece ya no tener sentido. Cada uno de sus miembros toma rumbos distintos. Esas utopías, yo no sé cuánto tiempo pueden sostenerse. La nuestra se sostuvo, yo diría, 4 años de manera magnífica. Pero son 30 personas conviviendo, viajando en un avión, alojándose en hoteles, empiezan a haber roces. No sé, ya la cosa se empieza a desgastar y uno quiere también respirar otros aires. Hasta los paraísos aburren. Ofrecimientos, de montar cosas afuera, de hacerse cargo de escuelas de teatro afuera, y en ese momento él tuvo la necesidad de airearse un poco de lo que nosotros estábamos viviendo acá como compañía, pero él se fue a algo bien concreto. Él se fue a vivir a Alemania y de ahí surgió la posibilidad de empezar a dirigir en Bremen, que es una compañía shakespeariana. ¿Qué sentía él que encontraba ya en Europa que no encontraba aquí? ¿Aire? Yo creo que respeto por el trabajo que uno hace. Yo creo que él afuera podía vivir de mejor manera lo que aquí como actor, como artista no podemos vivir. Cuando Andrés volvió a Chile, la compañía trató de reorganizarse en un principio solo en teoría y con un integrante, él mismo. Pero luego se retomó el trabajo teatral con el montaje de nuevas obras e integrando a nuevos actores.
Luego del gran éxito conseguido por La Negra Esther en Chile, el elenco decidió partir a recorrer Europa. La Negra Esther era un chiche en Europa. Todos la esperaban. Los grandes festivales en todas partes. En el Reino Unido, en Inglaterra, en Alemania, en Italia. Esperaban a La Negra Esther porque estaba reconocida como algo muy importante. Y todos sabían el fenómeno que había pasado con La Negra Esther en Chile. Entonces la esperaban, estaban los teatros siempre llenos. A pesar de sus éxitos teatrales, Andrés era un hombre solitario y dedicaba su pasión al teatro más que a tener una pareja. Y no cabe la menor duda que él fue y era una persona muy querida por mucha gente. Pero también vivió sus ciertos sentimientos, para mi gusto los vivió muy solo. Perdóname lo mal dicho. ¿Es tan franca tu mujer? ¿Cómo te siente, mi viejo? Yo sé que has sufrido mucho. Me dijo tu amigo Lucho que te diera unos consejos. No te pongo el aparejo. Me está dando mucha pena. No cortemos las cadenas, te lo digo con cariño, como una madre a su niño, mi linda flor de verbena. Y siempre quise que Andrés tuviera una pareja que lo amara profundamente, con la cual pudiera conversar, que era como yo veía al Andrés. Pero no pasó, tuvo pareja importante, pero al final estaba solo en términos de pareja. Nos tenía a nosotros como amigos, pero una cosa es la amistad, la otra es cómo tú te relacionas en términos amorosos. ¿Tu hijo tiene cuántos años? 30. 30. Andrés es súper generoso como hijo, conmigo y con su papá. Cuando Andrés habló con su hijo acerca de su homosexualidad, el Andrés le dijo, pero yo me alata que me lo hayas dicho estando tan grande, pero yo no tengo ningún problema, nada. La historia de un grupo de homosexuales perseguidos por el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo fue su última obra. La huida, escrita por él, donde además de actuar y dirigir, diseñó la escenografía, marca el que sería su último montaje del año 2001. Este se estrenó en las bodegas teatrales de Matucana 100. El Pérez, como lo llamaban sus amigos, solía recorrer tardes enteras los distintos barrios de Santiago solo para descubrir rincones. Y es así como en octubre del año 2000 pone sus ojos en un amplio terreno en Matucana 100. Con la ayuda de la compañía y de algunos vecinos del sector, limpian los galpones abandonados. Más de 30 familias trabajan día a día, llenan 8 camiones de basura y de su propio bolsillo Andrés paga las cuentas vencidas de luz y agua. Siempre en la búsqueda de nuevos espacios teatrales, Andrés se entusiasmó sobremanera con este proyecto. Quería construir un teatro en este espacio donde se le diera cabida a todas las expresiones teatrales. Pero finalmente esto no resultó y la compañía tuvo que devolver el terreno, lo que provocó una crisis en el Gran Circo Teatro. Andrés siente que todos sus años de experiencia no fueron valorados. Se acabó este padecer. Se ha ido con el incienso. Un minuto de silencio pido por la Negra Esther. El Pérez estaba muy triste. A la fecha él ya estaba enfermo, entonces yo siento que para mí finalmente el Andrés se muere de pena. Yo creo que yo soy súper convencido de que cuando uno está enfermo y se siente querido, llamado y respetado, está mucho mejor de salud. El día que debían abandonar el terreno, organizaron una conferencia de prensa para protestar. Y hacemos una acción de arte para entregar este comunicado de prensa. Y el Andrés, en el pórtico, en uno de los pórticos más bonitos de ese lugar, hace el discurso colgado de una cuerda. Cuando Andrés ya me dijo que estaba enfermo, ya estaba grave, y le dije, pero Andrés, ¿cómo no me llamaste? ¿Cómo no me dijiste? Si tú sabes que yo iba a estar contigo, yo iba a hacer todo. Qué Roquita, me dijo, yo tenía ganas de morir.
Yo ya no quería nada más. Claro. Era otra puerta que se le cerraba. Se le habían cerrado muchas antes. Pero a esta puerta cerrada se sumaba el hecho de que él sabía que tenía SIDA y hace un rato que lo tenía. Cuando se supo la noticia, muchas personas se preguntaron por qué el hombre que había llevado el teatro a las calles en tiempos difíciles, que se había arriesgado año tras año con nuevos y nuevos montajes, que había reconocido su propia homosexualidad y que había luchado hasta el fin por Matucana 100, había decidido no hablar. Ingresó al hospital con una neumonitis. Ese es el diagnóstico que él tiene. Yo cuando lo conversé con Andrés fue textual. Si quieren saber que me pregunten a mí, me lo dijo Andrés. Ya. No es que a mí me provoque escozor o que me dé pudor o que sienta que es mal visto. Es primera vez que yo públicamente digo que Andrés murió de lo que murió, pero es por un compromiso que yo asumí con él. Para mí nunca fue un conflicto que Andrés fuera homosexual, nunca. ¿Tú te enamoraste de él sabiendo que...? No. Y cuando lo supe, como vivía en Tocopilla, yo era bastante ignorante respecto al tema y estaba tan enamorada que yo pensaba que bastaba amar mucho a una persona y con eso uno era feliz comiendo perdices y todas esas cosas. Muere el 3 de enero de 2002 en el Hospital San José de Santiago debido a complicaciones pulmonares derivadas de su condición de portador de VIH. Porque el Andrés me dio la oportunidad de acompañarlo. Y yo siento que para él fue súper doloroso. Y acompañarlo como su amiga, como la mamá de su hijo, como la actriz que él admiraba, como la tipa con la que él discutía. Es compartir también una experiencia súper importante. Y Andrés me lo otorgó. Y también se lo agradezco. Andrés fallece sin haber podido cumplir el sueño de su vida, tener un lugar donde ofrecer su arte y sus obras al público. Es enterrado en el cementerio de Villa Alemana, luego de un homenaje público realizado en el Teatro Providencia. Se va a mejorar, Roberto. Seguiremos nueva vida. Perdóname, mi querida. Nunca te voy a dejar. Mejor que me trague el mar, mi primavera florida. Me repongo por encanto. Estoy como maravilla. La vida es muy sencilla, como la paja en los campos. Andrés Pérez fue un hombre intenso, que vivió extremadamente dedicado a su oficio, a su pasión. Quizás por eso nos interese tanto conocer su historia, sus contradicciones, su vitalidad, su manera de enfrentar el mundo. Los invitamos a conocer la vida de otro inolvidable el próximo miércoles. Buenas noches.